Por si no lo habíamos comentado, le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera o primeras veces a esta Iglesia Comunidad Bíblica de la Gracia. Si Dios lo permite, con su ayuda vamos a continuar hoy la exposición de la epístola pastoral del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 3, seguimos en el versículo 1, seguimos con la propia introducción. Pero antes de dar lectura al pasaje, que como decíamos, lo vamos a hacer continuamente del versículo 1 al 7 para irlo abrazando en nuestro corazón y ya tenerlo arraigado para que cada que escuchemos alguno de esos requisitos podamos entender en el futuro a qué se refieren. Pero mientras hay que pedirle al Señor que nos ayude para transmitir las verdades que están en este pasaje. Oremos al Señor. Padre sabio, te damos gracias, Señor, por tu bendita y santa palabra, Señor, que ilumina nuestro camino. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de abrir la Escritura, de meditar en ella, de profundizar en ella, Señor, con el propósito de ser cada día más cuidadosos, Señor, en tu casa, Señor, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, Señor. Oh Padre, abre nuestros ojos espirituales para poder entender estas realidades y poder llevarlas, Señor, en práctica. Ayúdame a mí, Señor, no solamente a tratar de exponer algo, sino de experimentar verdaderamente, Señor, lo que estamos hablando con respecto de lo que es un llamado al pastorado. Oh Padre, te ruego, Señor, abre mis ojos espirituales y por supuesto ruego por mis hermanos que también sean edificados por medio de tu palabra. Y aún ruego, Padre, que como está escrito, Señor, Padre, vengan todos, Señor, al conocimiento de tu verdad. Padre, oramos por nuestras autoridades, Señor, oramos por nuestros gobernantes, por los que están en eminencia, con el anhelo, Señor, de vivir quieta y reposadamente, Señor, en toda piedad y honestidad. Oramos, Señor, por esta ciudad, oramos por este país que cada día está, Señor, en condiciones más difíciles, deplorables de violencia, Señor. Oramos conforme a tu voluntad, Señor, y todo lo ponemos, Señor, confiando plenamente, Señor, que cualquier debilidad, cualquier insuficiencia, cualquier torpeza, Señor, aún ella, Señor, es suplida por ti. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden poner en pie, por favor? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Pueden sentarse. Por favor. Recuerden que es de suma importancia estas introducciones que hemos estado viendo con respecto al llamamiento o el llamado al pastorado. No solamente para aquellos jóvenes y no tan jóvenes que tengan el anhelo y el deseo en su corazón, y lo cual veremos es correcto, sino también para que toda la grey de Dios pueda identificar cuáles son los rasgos, los requisitos que marca la Escritura para poder elegir lo que tanto anhelamos en esta iglesia, una pluralidad de ancianos. Pero necesitamos tener el conocimiento suficiente para hacerlo en la voluntad de Dios, y de esa manera vamos a tener garantizado que el Señor va a prosperar
absolutamente todo lo que siga haciendo la iglesia. Así que es necesario poner atención no solo por causa de los que anhelan obispado, sino también por causa de la elección de un obispado. Algunos elementos que solo quisiera traer a tu mente serían los siguientes. Recordar que el apóstol Pablo, antes de salir de Macedonia, dejó a su verdadero hijo en la fe, Timoteo, esto en Éfeso. Por medio de esta epístola, el apóstol Pablo lo que ha estado haciendo es animando a Timoteo para que atienda asuntos que son de suma importancia, asuntos que están afectando la espiritualidad de la iglesia. Al salir de ese primer encarcelamiento de Roma, Pablo decidió visitar la iglesia que él tanto amó y tanto sirvió durante 3 años. Es en ese contexto que recordemos que el apóstol Pablo se da cuenta que efectivamente se habían levantado falsos líderes, falsos maestros, cumpliéndose lo que él había dicho en Hechos 20, versículo 29, con respecto a esto, con respecto a lo que él mismo había profetizado. Estos hombres se conducían de manera impía, es decir, pecaminosa, dentro de la congregación. Estos falsos maestros querían hacerse a sí mismos maestros de la ley sin entender ni lo que dicen ni lo que afirman. Estaban pervirtiendo el evangelio, estaban haciendo un mal uso de la ley, estaban enseñando doctrinas herejes, torcidas y torcidas. Por lo tanto, era indispensable que Timoteo le cerrara la boca con urgencia. Vimos después en el capítulo 2 que el apóstol Pablo dijo que los hombres son los que tienen que dirigir el culto público de adoración, mientras que las mujeres deberían de aprender en silencio, pues no fueron llamadas por Dios para liderar y enseñar en la congregación, como lo vimos en el versículo 12 del capítulo 2. Sin embargo, esto tampoco quiere decir que cualquier varón puede y debe de ser un ministro en la iglesia. Hay una serie de requisitos que Dios ha establecido y que es necesario que se cumplan. Así que el apóstol Pablo da mandamientos precisos con respecto a los requisitos morales y espirituales que son necesarios para el liderazgo dentro de la iglesia. Primera de Timoteo 1, 3 al 7, Tito 1, 5 al 9. En el sermón anterior pudimos ver dentro del llamado al ministerio la nobleza del oficio, peligros de un liderazgo no llamado y los beneficios de alguien cuando es llamado por Dios. El día de hoy continuaremos exponiendo algunos principios fundamentales en el llamado. Veremos, por ejemplo, errores comunes, algunas razones falsas para suponer un llamado pastoral, así como los elementos fundamentales en el llamado bíblico. El hecho de que muchas personas toman esta posición de pastor u obispo o anciano sin estar cualificados para esta que hemos dicho que es una digna, excelente obra, pero a su vez es una elevada responsabilidad, normalmente ocasiona graves daños dentro de las iglesias. Las palabras del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, siguen siendo tan acertadas como hace 100 años. Cito sus palabras: que centenares de hombres hayan perdido el rumbo y se hayan topado con el púlpito es algo tristemente evidente en las infructuosas y decadentes iglesias que nos rodean. Realmente las palabras siguen siendo, como lo decía, adecuadas, pero en las palabras del predicador Salomón diría lo siguiente con respecto a lo que sucedió hace 100 años y lo que sigue sucediendo el día de hoy. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará.
y nada hay nuevo debajo del sol. Nada nuevo debajo del sol, y hoy estamos experimentando exactamente estos mismos acontecimientos. Por un lado, es verdad que alguien que es llamado por Dios al pastorado debe de ser alguien capaz de predicar, sin duda alguna, pero a menudo se suele dejar a un lado y olvidar la importancia que tiene la vida del predicador, la importancia que hay en la vida del predicador. Y este es un principio fundamental que nunca debemos olvidar. La vida y el carácter de aquel que es llamado al ministerio van a ser de vital importancia para una predicación eficaz. Podríamos decir, con autoridad o sin autoridad. Quisiera citar las palabras de uno de los hombres más piadosos que hoy se encuentran con vida, por la gracia de Dios, Al Martin, un hombre que fue llamado al ministerio por más de 40 años, un hombre que hoy se duele en el corazón de saber que las iglesias están carentes de ministros que sean cualificados, de ministros que realmente tengan vidas piadosas. Y dice él al respecto: es vergonzoso que haya tantos libros de la predicación y sean tan pocos los que tocan este tema tan vital. Relación, predicación eficaz con la vida de los predicadores. El resultado entonces es que muchos hombres están siendo descalificados del ministerio por ser incoherentes, así como sucedió en los falsos maestros de Éfeso, que finalmente fueron echados. Dentro de ellos recordamos a Himeneo y Alejandro. Pero esto es algo común y que vemos, al menos los que estamos en el contexto evangélico, y sabemos que se da continuamente. Hombres que son descalificados. Hoy en día hay un hombre con una influencia muy fuerte dentro de un grupo evangélico que se encuentra encarcelado, acusado por delitos sexuales, sumamente vergonzoso y que causa blasfemia al nombre del Señor. Y unos dirán, bueno, esto ya era tarde que temprano saldría a la luz. Pero más vergonzoso sería recordarte cuando hace algunos años 400 hombres que ocupaban diferentes liderazgos en los Estados Unidos y Canadá, pastores, diáconos y otra clase de liderazgo dentro de las iglesias, fueron descubiertos en una página web de infidelidad conyugal. Algo vergonzoso. No vamos a profundizar por amor a algunos de los ministerios que fueron lastimados. Ahora, esto es solo por citar la descalificación por la falta de atención que hay con respecto a este punto. Pablo le dice así a Timoteo en el capítulo 5, versículo 24: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después, el día del juicio. Ante tal realidad, oro a que el Señor, con esta segunda exposición, nos permita discernir, de acuerdo a los principios que nos muestra la Escritura, quién es llamado al oficio de anciano pastor. Ahora, sí quisiera también pedirle al Señor que nos dé la gracia para no restringir a nadie que tenga un verdadero llamado, pero que nos guarde también de alentar a aquel o a otros que no han sido llamados al ministerio. Tomando las palabras del apóstol Pablo que dice a los tesalonicenses en la primera carta, capítulo 5, versículo 21, para discernir todo asunto, les dijo: examinadlo todo, retened lo bueno. Nunca como ahora el llamado al ministerio pastoral ha sido atacado con tantas ideas erróneas. Algunos que han entrado al ministerio lo han hecho bajo una influencia de ignorancia, otros por un celo mal orientado. Y quisiera decir algunos de los errores más comunes con respecto a este. Errores comunes.
Un gran número de jóvenes han respondido probablemente a un llamamiento inexistente a causa de un imprudente conferencista. Es evidente que en los Estados Unidos es más común que escuches grandes conferencias con muchísimos jóvenes donde los alentan para ocupar algún tipo de liderazgo o irse a las misiones sin estar cualificados. Pero también es una realidad en muchos grupos evangélicos en México. De hecho, tengo que decirte que aún dentro de este grupo de iglesias hermanas que tenemos, nosotros conocimos a un hombre que venía de los Estados Unidos y que tristemente llevaba a cabo este tipo de llamamientos imprudentes a quien él pensaba que podía tener un llamado. Era algo feo y vergonzoso. De hecho, tuvo repercusiones inclusive el día de hoy en iglesias que pertenecían a este grupo de iglesias que hoy están en el norte de la República Mexicana. Este hombre te veía y decía simplemente: creo que tú eres llamado al oficio del pastoral, ¿por qué no te dedicas a ello? Es que quizás no tengo cómo mantenerme. No te preocupes, yo te doy trabajo, pero anda, ve y sirve de lleno a tu Señor. De una manera ignorante, levantando líderes y pastores. En el día del juicio, este hombre que conocimos dará cuentas. El celo y el fervor en sí mismos, por supuesto que no son malos. El problema es cuando se trata de un celo sin ciencia, un celo no basado en los principios bíblicos. Esto ha traído como consecuencia que hombres han entrado al ministerio sin haber sido llamados por el Señor. Por otro lado, algunos han puesto esperanzas en un llamado al ministerio basado en el fanatismo o en una piedad mística. A menudo están relacionadas con sueños o con cierto tipo de señales. Es común que algunos de estos individuos, que podríamos llamarlos reprobos, sean producto de esos falsos líderes que también se denominan apóstoles, profetas, que acostumbran a decretar a otros que tienen algún llamado al púlpito o algún otro tipo de llamado al ministerio de liderazgo. Además de esto, además del misticismo, nuestros tiempos se caracterizan también por un marcado individualismo. Es decir, aquellos que a sí mismos, y creo que de estos conocen muchos, se autoproclaman al ministerio. Aquí debemos aclarar que todo llamado se debe de producir dentro de un cuerpo que está funcionando orgánicamente. No solamente involucra un cuerpo, no solamente involucra a un individuo, sino involucra a todo el cuerpo. Y otro de los errores más comunes, otra visión errónea con respecto al llamamiento, y a este yo le agrego la palabra abominable, es el enfoque pragmático. Es decir, creo que lo han escuchado también, por la necesidad. Si la necesidad existe, entonces debemos de colocar a alguien en el oficio, sea cualificado o no. Y es algo muy común que ha causado mucho daño. Quisiera darte un pequeño ejemplo que se cita en la teología pastoral del hermano y pastor retirado Al Martin. Comenta ese libro que en alguna ocasión en alguna iglesia rural que estaba buscando durante mucho tiempo un pastor. Dice que un día recibieron finalmente a un hombre que le había dado muy buenos sermones, y la iglesia, al escucharlo, le pidió enseguida que fuera su pastor. La necesidad estaba presente y se presentó un hombre con el don de palabra. Pero había un pequeño inconveniente: la esposa de él era atea. Y es las cosas que suelen suceder ante la ignorancia del conocimiento de la vida de la piedad. Este es un ejemplo muy parecido que algunos han escuchado del hermano Paul Washer, el cual también fue invitado para ser pastor, y él lo reprendió con palabras similares diciéndole: ¿conoces la vida que tengo en familia? ¿Conoces a mi esposa? ¿Sabes cómo están mis hijos en sujeción? No se puede disasociar lo uno de lo otro. En conclusión, la iglesia no debe levantar hombres no cualificados, separando la predicación de la vida de los predicadores.
algo fundamental. Ahora, el siguiente aspecto que creo que es importante tocar: algunas falsas razones para suponer que hay un llamado pastoral. Número 1, falsas razones para suponer un llamado pastoral. Número 1, la presión de una conciencia mal instruida. Esto se refiere básicamente a algo parecido a lo que hemos mencionado con respecto a predicadores, pastores, conferencistas, que con un celo excesivo dicen palabras similares a esta: si realmente amas a Cristo, entrégate de tiempo completo a Él. ¿Qué te impide entregarte de tiempo completo al servicio de Cristo?, dicen ellos. ¿El egoísmo? ¿El temor? Estos hombres persuaden por medio de la cruz para que se sientan culpables, manipulando las conciencias de los jóvenes y, como lo hemos dicho, de los no tan jóvenes, para entrar al ministerio con una conciencia falsamente instruida. Déjame te digo que este tipo de hechos desafortunadamente han despedazado la vida de muchas familias. ¿Por qué? Porque al pasar el tiempo, cuando la persona se da cuenta que evidentemente no había sido llamado al ministerio y ya habían pasado durante varios años que había dedicado su vida, su tiempo en servicio al ministerio, al Señor, después se da la triste realidad que tiene que regresar a sus oficios anteriores. Y ya sabrás el desequilibrio que todo esto ocasiona. Ahora recordemos, Pablo, cuando está animando a Timoteo, lo hace recordándole que Dios fue el que lo había llamado, diciéndole: Timoteo, recuerda, tú fuiste llamado confirmando, por medio de la imposición de manos del presbiterio. Segunda razón falsa de suponer un llamado pastoral: la presión de otras personas y el deseo de agradarles. La presión de otras personas y el deseo de agradarles. Un ejemplo muy sencillo de esto puede ser una pareja de cristianos que puedan estar consagrados inclusive, y que ellos decidan en un momento determinado consagrar a su hijo al servicio del Señor. A lo largo de toda su infancia, a lo largo de su adolescencia y de su juventud, lo empiezan a instruir y animar para animarle y recordarle que él está consagrado al servicio del Señor. Ahora, si este joven en su tiempo no se revela, lo cual es muy común en muchos casos, pues sabemos que si la gracia especial no está obrando en la familia, normalmente el muchacho va a terminar rebelándose contra las cosas del Señor. Pero si hay cierta gracia, vamos a poner que finalmente no se revela, el muchacho es llevado a la universidad, si hay las posibilidades, a un instituto o seminario bíblico, y de ahí al ministerio. Y evidentemente nunca hubo un llamado divino. Esto simplemente va a ser el resultado de la ambición de los padres. Número 3, puedes ponerle padres, hermanos u otros. Número 3, un concepto erróneo y no bíblico de la espiritualidad, hablando con respecto al llamado. Hay quienes piensan que quienes están en el ministerio son los verdaderos guerreros cristianos, los verdaderos espirituales dentro de los elegidos de Dios. Esto es absurdo y es antibíblico. En palabras sencillas del apóstol Pablo diríamos lo siguiente: Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 22 y 23. Antes bien, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 22 y 23. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Esta es una correcta visión espiritual de los diferentes dones. Y de hecho es en el contexto de dones que Pablo está hablando acerca de esto en 1 Corintios capítulo 12. Ahora bien, punto 4, con respecto a estos errores
o razones falsas para suponer un llamamiento pastoral. Punto 4. Una evaluación distorsionada de uno mismo y de los dones que uno posee. Repito, una evaluación distorsionada de uno mismo y de los dones que uno posee. Es muy sencillo ilustrar este ejemplo. A lo mejor la mayoría de ustedes ha podido asistir a la Casa de los Espejos de una feria. La Casa de los Espejos de una feria, en el momento que entras, ¿qué sucede? Se distorsiona toda tu realidad. Si mides 1.20, te ves de 1.80. Si eres gordito, te ves flaco. Si estás flaco, te ves gordo. Hay una distorsión de la realidad. Ahora, ¿cuál es el origen de esta falsa razón? Normalmente es el orgullo y la ignorancia. Pero fíjate, el orgullo, porque al no poder discernir lo que realmente, con los dones que realmente cuenta, con los requisitos que realmente cuenta, no solamente es la ignorancia y el orgullo, sino normalmente esto está asociado a la falta de una disposición de buscar dentro de los hombres maduros de la iglesia un consejo. Normalmente son sabios en su propia opinión. Quinto punto, una visión corta de los requisitos bíblicos y de las responsabilidades del oficio pastoral. La preocupación aquí básicamente es esto. Un joven puede ser extrovertido, una buena capacidad de comunicación y empieza a escuchar a los que le rodean que tiene todo el potencial para ser un predicador o un gran pastor. Pero es muy posible que además este muchacho desconozca por completo cuáles son los requisitos y cuáles son las responsabilidades que representa el pastorado. Y este es uno de los puntos que a menudo también procuramos tener diligencia. Si te das cuenta, lo que quiere mostrar el ejemplo es depender más plenamente de Dios y de su palabra revelada para poder tomar un juicio y un criterio adecuado de quien sea para el llamado al ministerio. Ahora quiera Dios que cada uno de los que prediquen con elocuencia fuera pastor, ¿verdad? Pero no es lo que marca la Escritura. Al Martin dice que cualquiera puede dar un muy buen sermón, cualquiera, así lo dice, pero que esté respaldado por una vida piadosa no es lo más ordinario. Sexto punto, un deseo pecaminoso de autoridad, de atención, de influencia y de ganancias deshonestas en relación al oficio pastoral. Y creo que esta es una de las advertencias más comunes que nosotros podemos encontrar a lo largo de toda la Escritura. El Señor Jesucristo ya nos había advertido con respecto a este perfil, hablando acerca de los fariseos, hablando acerca de los escribas, reprendiéndolos y diciéndoles, Mateo 23, 6, 9, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí, autoridad, atención, influencia. Ahora, hay un ejemplo muy claro en la Escritura. Cada uno de estos podría ser una sola predicación, porque esto es de lo que más abunda en las advertencias bíblicas. Sin embargo, solo quiero traer a tu mente un caso muy específico con respecto al peligro de alguien que es motivado por cualquiera de estos tres aspectos. Y no me he metido al de ganancias deshonestas. Estos tres aspectos. ¿Cuál es el gran problema? Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9, se habla de un hombre que es Diótrefes. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no recibe. ¿Cuál es el problema de este tipo de personas? Se vuelven evidentemente autoritarias
y el día de mañana se convierten en una verdadera oposición dentro de la iglesia. Dice Juan, ya lo reprenderé a este tipo cuando llegue por todo lo que está parloteando. Pero mientras dice que le estaba impidiendo que los hermanos llegaran y a otros hermanos les impidía inclusive recibirlos bajo la amenaza inclusive de expulsarlos. Hombres verdaderamente peligrosos para el púlpito. Estos hombres que terminan siendo amadores de sí mismos. Solo por mencionar algún ejemplo. Pero decía yo que otro de los puntos también continuos dentro de esto son las ganancias deshonestas. Pablo hace una exhortación muy fuerte con respecto a esto en Timoteo capítulo 6, primera de Timoteo capítulo 6, hace una exhortación también muy fuerte con respecto a esto, diciendo: si nos vamos al versículo 9, desde el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y no solamente es Pablo, también recordamos las palabras en primera de Pedro capítulo 5, si quieres acompañarme. Pedro también haciendo una clara advertencia con respecto a esto, dice lo siguiente: primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahora, decíamos, podríamos dedicar una predicación solamente para hablar de estos profetas de la prosperidad, pero no es el tema particular. Así entonces, podríamos sí definir que esta es una de las razones más pecaminosas para desear el oficio pastoral. Creo que las palabras que podríamos decir a estos ministros, pero de Satanás, son las siguientes: que su condenación no tarda y que su perdición no se duerme. ¿Cuánto beneficia al cuerpo de Cristo? Beneficiaría al cuerpo de Cristo si la iglesia estuviera continuamente entendiendo estos preceptos, conociendo estos errores, teniendo presente estas falsas razones al llamado pastoral. Siguiente elemento que vamos a ver: ¿cuáles entonces son los elementos que componen el llamado bíblico? ¿Cuáles son los elementos que componen el llamado bíblico? Hay un ejemplo que quería comentar hace unos minutos, antes de pasar a este punto, acerca de las ganancias deshonestas. Creo que no es nada nuevo tampoco debajo del sol que escuchemos que por todos lados les gusta esquilar a las ovejas. Escándalos acerca de cantidades inclusive multimillonarias, desfalcos hacia las congregaciones extremos, etcétera. Pero solo quisiera citar uno que tiene poco tiempo con respecto a un líder de un movimiento llamado Art Best, o conocido en México como Vertical. El líder o fundador, uno de los fundadores de esta iglesia, ha sido acusado por los ancianos en Canadá de haberse enriquecido ilícitamente. Ahora, ilícitamente no sé si es por haber esquilado las ovejas, por esto, por lo otro, por aquello. Pero hay una denuncia en contra de él por esto. Así que ejemplos de esto también podríamos decir muchísimos. Continuamos entonces, elementos que componen el llamado bíblico. Los elementos que componen el llamado pastoral, vamos a dividirlo en 4 puntos fundamentalmente. Número 1, un deseo bien informado y santificado para la labor del oficio pastoral. Un deseo bien informado y santificado de la labor del oficio pastoral.
Número 2, que el candidato sea idóneo y probado para ejercer la labor del oficio pastoral. Número 3, una adecuada confirmación externa por los miembros de la iglesia. Y número 4, una oportunidad providencial que culmina en la ordenación de la persona. Empecemos entonces. El número 1, un deseo bien informado y santificado del oficio pastoral. Este deseo es necesario y tenemos que decirlo bíblicamente, es legítimo. Recordemos cómo Pablo le recuerda a Timoteo las siguientes palabras. Palabra fiel, le dice Pablo, algo digno de creerse, algo que es indiscutible. Si alguno anhela, si alguno desea, le dice Pablo, obispado, buena obra desea. Pero este deseo debe de ser libre y no por fuerza, como ya lo hemos dicho en el otro ejemplo. Es un compromiso voluntario y no un reclutamiento de este o de aquel. Es un deseo verdadero, es un deseo fervoroso que sale de lo interno del corazón. Spurgeon lo dijo con las siguientes palabras: debemos decir, ay de nosotros si no predicamos el evangelio. Las palabras de Dios la palabra de Dios debe de ser en nosotros una llama en nuestro interior. De otro modo, si emprendemos el ministerio, seremos infelices en él. No seremos capaces de soportar la abnegación que conlleva y seremos de muy poca ayuda para aquellos a quienes ministramos. Fin de la cita. Este deseo entonces de estar bien informado, es decir, de que haya un buen reconocimiento de en qué consisten las funciones de esta labor, y no solamente tener una imaginación o una expectativa, hacen que a menudo puedan dejarse de llevar por malos deseos que hay obviamente relacionados con respecto al púlpito. Un buen conocimiento de las funciones de la labor, en lugar de una imaginación o malos deseos, puede evitar que alguien pueda acceder con un mal entendimiento a lo que conlleva el púlpito. En el principio de la historia, la iglesia había claridad. En el principio de la iglesia había claridad en cuanto a las funciones de esta labor. En cada uno de los ancianos había una disposición sincera de soportar trabajos, fatigas e inclusive desvelos no pocos. Cuando decimos entonces que todos los jóvenes y los no tan jóvenes deben estar informados con respecto a las funciones de las labores, tienen que ubicar que no solamente, como lo hemos dicho, se trata de predicar, sino que hay muchos aspectos que tienen que estar considerando, como los estamos mencionando ahora. Muchos trabajos, muchas fatigas, muchos desvelos, muchos sacrificios. Para poner un ejemplo muy sencillo, Tíquico pudo haber estado plácidamente en la iglesia de Éfeso ministrando sin mayor problema. Sin embargo, él no tuvo el problema de hacer un largo viaje para estar con Pablo, para ayudarlo en sus necesidades, en su encarcelamiento. Pero no solo Tíquico, Epafras o un Epafrodito que aún estuvo dispuesto para dar la vida por Pablo, estaban dispuestos a todo tipo de trabajo por causa del reino de los cielos. Pero debemos también recordar que esas labores siempre estaban en medio de muchos peligros. En palabras del apóstol Pablo, él decía que él llevaba a cabo la función que Dios le había dado en peligros con los de mi nación, decía Pablo, hablando de los judíos, peligros con los gentiles, hablando de los que no eran del pueblo judío, peligros con los falsos hermanos. Y solamente quisiera iluminarte entonces ¿qué es el conocimiento práctico partiendo de lo que Pablo habla y de hechos reales que suceden hoy en una iglesia? Número 1, cuando Pablo habla peligros de mi nación, recordemos que cada que iba a predicar a una sinagoga de determinada ciudad, gran parte de ella se levantaba y terminaba persiguiéndolo. La escritura nos muestra que le dieron 5 veces 40 azotes menos 1.
Después vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 14, cómo se levanta una turba en Listra, que apedrea, por cierto, incitada también por unos judíos que habían llegado, y apedrean al apóstol Pablo, al cual casi dejan literalmente muerto. Peligros con los judíos, los de mi nación, peligros con los gentiles, peligros, como lo hemos dicho, que han experimentado todos los que han sido puestos por el Señor. Hay un ejemplo muy sencillo: Juan el Bautista, un hombre que el Señor exalta y bien lo hace. Dice Juan el Bautista, o dice la Escritura, que Juan el Bautista fue encarcelado por haber reprendido a Herodías, diciéndole: no te es lícito estar con la mujer de Felipe, la mujer de tu hermano Felipe, Herodías. El resultado de esto fue que Juan el Bautista fue encarcelado y después decapitado. Ahora, ¿por qué te digo esto? Peligros por todos lados. Bueno, eso era en el Nuevo Testamento, pero yo creo que hoy es predicar y todo está sin mayor problema. No, creo que no es así. Debemos de recordar primeramente, hay un contexto real. Hoy en día, inclusive los que se dicen pueblo evangélico, muchas veces son los primeros que están en contra de nosotros. Exagerados, como que la santidad es algo que choca en sus conciencias. Pero ellos, bueno, podemos dejarlos a un lado. Sin embargo, aún dentro de esos hombres que son evangélicos y que se han levantado inclusive contra estas iglesias, han dicho de sus propios labios: ¿cómo me gustaría hacerle daño a tal o a cual ministro? Peligros con los de mi nación, que fueron de mi nación. Peligros con falsos hermanos, con personas que han estado en medio de nosotros. Juan el Bautista, te decía, fue encarcelado, decapitado. Hoy nosotros tenemos que predicar lo que dice la Escritura. Tenemos que hablar del matrimonio y tenemos que decir tal como el Señor lo ha diseñado desde el Génesis. Hombre y mujer los hizo Él, y el Señor unió a ellos, a ambos, para hacer una sola carne, no dos de un solo sexo, como hoy se está enfatizando tanto. Y esto te va a conllevar a una situación, obviamente, de riesgo en el tiempo de Dios. Pero no solo eso. De repente viene la persona y te dice: debo no seguir con mi marido. ¿Por qué preguntas eso? Mi marido es un adúltero, está lleno de vicios, es un ladrón, forma parte de una banda. ¿Qué consejo le vas a dar? Lleno de peligros, por supuesto, le tienes que dar: así dice el Señor, apártate del tal. Tienes que hacer lo que dice la Escritura. No puedes dar una falsa esperanza con respecto a eso. ¿Hay peligros? Sí, sí hay peligros. Hoy son diferentes, es cierto, pero de que los hay, sigue habiendo. Por eso el proverbio es ciertísimo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. En un libro leí que el autor comentaba acerca de un niño al que le preguntaban: oye, hijo, ¿a ti qué te gustaría hacer cuando fueras grande? Él respondió: me gustaría ser pastor. Evidentemente los líderes de ese grupo estaban felices ante la respuesta, pero le hicieron la segunda pregunta: ¿por qué te gustaría ser pastor? Y el niño contestó: porque me gustaría tener mucho tiempo libre. Evidentemente respondió como niño y con una falta de conocimiento total. Nada más fuera de la realidad que eso. El contexto de Pablo a Timoteo habla de un arduo trabajo con respecto a la predicación, pero no solo es la predicación. Una de las cosas que se alaba también de la teología de Albert Martin era su capacidad que tenía para atender los asuntos de gobierno dentro de la iglesia. ¿Por qué te digo eso? Porque involucra muchísimo tiempo que inclusive pudiera ser el tiempo de descanso que en un momento dado hay que sacrificar. Y hay que sacrificar simplemente por la tarea de apacentar la iglesia que el Señor ganó con su propia sangre. Ahora, decíamos, el que anhela obispado, buena obra desea. Es bueno, es virtuoso, pero hay tres aspectos importantes en este aspecto. Tres aspectos importantes con respecto al deseo. En primer lugar, debe haber un anhelo de ser usado para dirigir y apacentar el pueblo de Dios. Un anhelo que conlleve, que dirija, apacentar,
edificar el pueblo de Dios. Este debe ser el objetivo constante e inamovible dentro del ministerio. Recordemos solamente, fue Dios mismo quien constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, capítulo 4, versículo 11 de Efesios, pero el versículo 12 de Efesios dice, ¿para qué fueron constituidos? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces debe haber este anhelo, y no solo está aquí, está en el capítulo 20 del libro de Hechos, versículo 28, está en 1 Pedro 5:2, como ya decíamos, Pedro diciendo, apacentad la grey de Dios. En pocas palabras, es algo que está en el corazón de Dios. Cuando alguien medite acerca si tiene o no anhelo en su corazón, debe meditar si tiene un anhelo o no de edificar al pueblo de Dios. Si no lo hay, no te compliques mucho. Lo más probable es que no tengas, al menos a este día, un llamado de Dios. Segundo lugar, con respecto al deseo. El deseo debe de anhelar la salvación de las almas perdidas, la edificación del pueblo de Cristo. Y segundo punto, la salvación de las almas perdidas. Anhela que Dios use su voz en la predicación como si fuera la misma voz de Cristo. Y ya hemos explicado algo al respecto, y se ha dicho muchas veces, cuando se predica fielmente la palabra de Dios, Dios mismo está hablando a su pueblo. Así que este también debe de ser un objetivo básico. Si no te consume el anhelo de predicar un valle de huesos secos, sabiendo que la palabra tiene y ha tenido poder para dar vida, entonces tú tampoco debes de anhelar el ministerio. Con respecto a esto voy a citar las palabras de Spurgeon. Dijo lo siguiente: me asombra ver cómo los hombres continúan tranquilos predicando año tras año, aunque no hayan conversiones en sus iglesias. Hermanos, si el Señor no les da el celo por las almas, dice Spurgeon, entonces sigan desempeñando su labor habitual y olvídense del púlpito. Fin de la cita. Tercer aspecto del deseo. Y creo que algo que hemos enfatizado y se dan cuenta en las reuniones de oración corporativa es la salvación por los perdidos. Pero déjame te digo algo honesto. Cuando yo leí esto me llevó a examinar a mí nuevamente mi propia oración personal, mi oración devocional, cómo debe de estar más influenciada por el deseo y el anhelo de ver las almas perdidas, tener la conciencia. Me explico. Gracias a Dios, porque la idea no solamente es hablar, la idea es ser redarguido, la idea es tener la palabra experiencialmente en mi propia vida para que esto pueda repercutir en algo positivo aún para mí y para tantas deficiencias que evidentemente tengo. Tercer aspecto, decíamos, el deseo de un mayor involucramiento en el reino de Dios. Primera de Corintios 4:12, la primera parte dice: Pablo, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Pablo quería dar todo de sí mismo para su Señor, quien lo fue capacitando cada vez más. En pocas palabras, el trabajo, decíamos, es muy arduo dentro de lo que es la extensión del reino de los cielos, más como trabajamos en estas iglesias de una manera conjunta. Pero en lugar de que anheles y digas, yo creo que ya no voy a participar en tal o cual circunstancia para servir al Señor y la extensión de tu reino, te digo una cosa: Dios te va cargando, y no como una carga monsergosa y como un lastre. No, te va cargando con el anhelo y deseo de servir cada vez más dentro del reino de los cielos, en cosas muy sencillas que te correspondan dentro del llamado que el Señor te ha dado. Es una de las cosas que es reales, y que el Señor, por lo tanto, es que va añadiendo los dones progresivamente, o los va aumentando gradualmente.
Creo que es la mejor manera de expresarlo. Este deseo del oficio pastoral no solo debe tener una perspectiva correcta de estos tres aspectos que hemos mencionado, sino que también debe de estar inmerso en el ámbito de la iglesia local bíblica. Debe estar inmerso de una iglesia local bíblica. Esto es de suma importancia por lo siguiente. Por un lado, sabemos que es dentro del contexto de una iglesia bíblica que se puede reconocer en un momento dado la persona que pueda tener al hombre que pudiera ser idóneo para el ministerio con una mayor certeza. Esto lo podemos ver a la luz del libro de los Hechos en la iglesia de Jerusalén, solamente para recordar. Desabasto de las viudas de los griegos, Pablo manda que busquen de entre ellos, de la iglesia de Jerusalén, hombres llenos del Espíritu y sabios, y de ahí toman a Felipe, a Nacor, a Esteban y a otros 4. Entonces, ellos podían percatarse, podían ver que efectivamente eran hombres idóneos para el ministerio. Por otro lado, también la persona, dentro de un contexto de una iglesia bíblica, puede tener una mayor visión de lo que implica verdaderamente el oficio al llamado pastoral. Imagínate, Timoteo, con la carta pastoral en la vida real de la iglesia, se podía dar cuenta de efectivamente cuáles eran las labores ministeriales que había que llevar. Tito, en Creta, le dice Pablo, corrige lo deficiente. En Creta, en la isla, él podía también supervisar todas aquellas áreas deficientes porque estaba presente. Después de eso le dice, y constituye ancianos. Es la manera en que realmente alguien puede ser hecho o formado dentro del ministerio. Segundo elemento del llamado bíblico, hemos visto ya el primero, decíamos, solo para retomarlo, un deseo bien informado y santificado por el oficio pastoral. Segundo elemento, que la persona esté calificada y probada para el oficio pastoral. Repito, que la persona esté calificada y probada para el oficio pastoral. Esto se va a manifestar en un carácter cristiano, en una experiencia cristiana y en los dones. Repito, carácter cristiano, experiencia cristiana y en los dones. Y vamos a ver un poquito con respecto a estos, porque son de los más importantes que debemos conocer. El carácter cristiano, con respecto a debe haber una gracia evidente, una gracia manifiesta que se demuestra en el carácter, un carácter que es maduro, equilibrado y que ha sido probado. Ahora, todo esto siempre debemos verlo a la luz de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7, y de Tito, capítulo 1, versículo 5 al 9. Ahora, viendo como siempre la sabiduría de Dios, en su perfecta armonía, el Señor no solo pone en el corazón de hombres ese anhelo y ese deseo por servir esta tan buena o virtuosa obra, sino también estos hombres van a demostrar que cumplen con las características y con los dones que han sido probados para la misma, manifestando con todo ello un carácter maduro, genuino, equilibrado y probado. Con respecto a estos requisitos de lo que estamos hablando, tenemos que enfatizar algo: no son opcionales. Hemos dicho, Dios pone el deseo, pero también Dios cualifica a todo aquel que ha sido llamado. Cualifica, da todos los requisitos necesarios para poder llevar a cabo este ministerio. Ahora, no vamos a profundizar ahorita más, porque más adelante vamos a estar viendo cada uno de los requisitos que componen el llamado al ministerio pastoral. Pero solamente quisiera dar un contexto general de estos para ir ya introduciéndonos a ellos.
¿Cuáles son estos requisitos que no son negociables y de los cuales Pablo escribe en la primera epístola a Timoteo en el capítulo 3? Los podemos resumir de la siguiente manera. Número 1. No voy a decir los versículos para irme rápido, solamente dar el contexto general de lo que debe reunir ese carácter maduro, genuino, equilibrado y probado. Número 1. Se demanda que no hayan causas justificadas para acusar a algún obispo de incoherencia respecto a su carácter piadoso. Repito, que no hayan causas justificadas, verdaderas, para acusar a algún obispo de incoherencia respecto a su carácter piadoso. Que no haya algo en especial en el momento del llamado que pueda ser acusado y que sea obviamente veraz. Segundo, debe haber una integridad sexual incuestionable. Tercero, la piedad en el hogar debe de ser ejemplar. Cuarto, debe tener un sano juicio. Quinto, debe caracterizarse por ser una persona amable. Sexto, debe de tener dominio propio. Séptimo, debe de existir una motivación pura, es decir, no materialista. Octavo, debe de tener un amor fraternal que lo lleve a ser hospedador. Noveno, debe de ejercer un liderazgo sabio y eficaz. Décimo, debe de tener un buen testimonio delante de los inconversos. Y finalmente, debe demostrar que la madurez y su caminar en el cristianismo le han llevado a tener el orgullo, un tema muy fundamental, neutralizado. Por eso decíamos, es importante los requisitos, es importante el carácter de acuerdo a lo que marca la Escritura. Pero ¿qué hay con respecto a la experiencia? ¿Por qué? ¿Por qué no la citan como algo que es de suma importancia? Con respecto a la experiencia cristiana, también es necesaria para probar que es idóneo para el ministerio. Y también tenemos que decir que la experiencia cristiana tampoco no es algo negociable. Solamente recuerda 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6, dice, no un neófito, no alguien que acaba de convertirse, alguien que acaba de venir al conocimiento de la verdad, sino alguien que ya tenga un tiempo probado dentro del cristianismo, en su propia vida. Por eso es en su vida familiar, en su vida laboral, en su vida escolar y en todos los lugares donde él se desarrolla. Pero esta experiencia de la cual nos mencionan comienza primeramente con un amor probado por el Mesías. Oye, pero ¿qué significa esto? Es evidente que a lo largo de nuestro caminar cristiano siempre va a haber momentos muy difíciles en nuestra vida, momentos donde tengamos que decidir qué vamos a hacer con respecto a nuestra fe en el Señor Jesucristo y que podamos ser en un momento dado inclusive tentados, tal como le sucedió a Pablo cuando negó al Señor. La experiencia cristiana con respecto al amor de Cristo se probará a lo largo de la vida, a lo largo de la piedad de cada uno de los candidatos al ministerio. ¿Podría citar algún ejemplo para tratar de iluminar tu mente? Recuerdo algún ejemplo real y a mí me bendijo mucho. Un hermano que yo le llamo fiel, tuvo un problema serio dentro de su trabajo. Este problema fue serio, tan serio, que el patrón había decidido que los empleados podían llegar, al parecer, recuerdo un día entre semana, creo viernes, desnudos o con ropa interior. Este hombre fiel no dudó para nada en ser congruente con su profesión de fe y evidentemente prefirió apartarse del trabajo antes que seguir ahí. Es decir, el amor por Cristo fue probado en ese momento. Algún otro pudo haber dicho, es que la necesidad por mi trabajo, hermano, y mira, me voy a procurar esto, lo otro, pero no.
son de los momentos que son necesarios a lo largo de la vida. Un hombre empresario que pueda ser tentado en un momento dado, cristiano hablo, y que pueda ser tentado para cometer un fraude. Y es el momento donde tiene que volver a poner en la balanza el amor del Señor Jesucristo y decir, no puedo hacer ese fraude. Eso es la experiencia cristiana a lo largo de toda la vida. Decíamos que esta comienza con un amor probado por la persona de Cristo, nuestra piedra principal angular. Piensa en esto. Si nuestra devoción, nuestra entrega al Señor Jesucristo no es la que debiera de ser, ¿cómo podríamos entonces ministrar de Él? ¿Cómo podríamos entonces en algún momento predicar cosas como, animar a alguien a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Serían palabras sumamente huecas si yo estuviera dudando en mi entrega, en mi devoción al Señor. ¿Cómo podrías decir en un momento dado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si tú mismo estás constantemente en desánimos en cualquier pequeña prueba que estás viviendo? De aquí la importancia de la experiencia cristiana fundamentada principalmente en Cristo. En palabras del autor, decía, ¿podrás predicar al Cristo de Pablo? ¿Podrás predicar al Cristo de Pedro? ¿Al Cristo de Calvino? ¿Al Cristo de Martín Lutero? Pero tus palabras serán sin poder y no tendrán la eficacia para poder librar a nadie de la esclavitud del pecado, si no tenemos esta experiencia cristiana probada. Tercer elemento. Perdón, me falta un punto, porque decíamos, dentro del segundo elemento, el carácter cristiano, la experiencia cristiana, y el tercer elemento es el tercer punto son los dones. Dentro de los dones que estudiaremos más adelante, uno de los puntos más importantes, dice la Escritura, es que sea apto para enseñar. Es decir, que pueda estudiar la verdad, que pueda experimentar la verdad y que pueda transmitir a los santos para su edificación. Y por otro lado, que pueda llevar el Evangelio para la conversión de los perdidos. Esto es uno de los dones que también se requiere. Ahora, citando las palabras del hermano Joseph Urban, anhelaríamos que dentro de nosotros se levantaran Spurgeons, se levantaran Martin Lloyd Jones, ¿verdad? Predicar en medio de nosotros. Y pues hay que orar por si quizás el Señor nos conceda alguno de ellos. Pero habla en términos generales, personas que puedan transmitir la verdad de una manera sencilla delante de la grey de Dios. Pero oremos porque quizás Dios nos envíe un Joseph Urban o algo que formar parte del colegiado de los ancianos de esta iglesia. Tercer elemento, una adecuada confirmación externa por los miembros de la iglesia. Con respecto a este punto, no basta entonces hacernos una autoevaluación, sino que es necesario que sea evaluado y reconocido el hombre, el individuo, por los miembros de la iglesia que tengan cierta madurez espiritual. De acuerdo a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, esto no lo arroja porque recordamos quien le impusieron las manos a Timoteo fue Pablo y otros del presbiterio, hombres maduros. Luego Timoteo debería de hacer lo mismo, encomendar estas cosas a otros que también fueran idóneos o que fueran aprobados. Ahora, para darnos una idea de la importancia de la iglesia en el llamamiento de cualquiera de los hermanos, vamos a ver esto en un aspecto positivo en el libro de los Hechos capítulo 16, donde vemos cómo los hermanos daban buen testimonio con respecto a Timoteo. Hechos 16, versículo 1 y 2. Y algo similar nosotros debemos de esperar
en esta iglesia para cada uno de los que en su momento el Señor quiera levantar. Dice capítulo 16, versículo 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces vemos que después de ahí, fue llamado por el presbiterio para imponerle manos. Ahora, yo decía que este es un aspecto positivo de alguien que ha sido llamado, pero en esta misma, si te das cuenta, en el capítulo anterior, en el capítulo 15, en el versículo 38, hay un momento donde Marcos, uno de los colaboradores de Pablo, no había sido aprobado. En el capítulo 15, versículo 38 dice: pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Esto es, a Marcos. No había algo que Pablo veía que estaba incongruente, o algo sucedió particular en el desarrollo de los viajes misioneros, por lo cual Pablo decidió por ese momento no llevar a Marcos. El principio de la confirmación externa por parte de los que son maduros dentro de la iglesia es muy importante. Representa como un control de calidad para el ministerio dentro de la iglesia. De allí la importancia de lo que hemos dicho de formar parte de una iglesia bíblica. Una iglesia bíblica en teoría está formado por miembros bíblicos, miembros sanos, hombres jóvenes que tienen doctrina, y no solo doctrina, sino tienen piedad o ética cristiana probada. Esta se constituye como una de las grandes ventajas para levantar ancianos en una iglesia bíblica. Cito las palabras de Edmund Clowney. Con respecto a esto dijo, con respecto a la confirmación de la iglesia, dijo: los mismos dones del Espíritu que le dan seguridad al hombre de Dios en cuanto a su propio llamado, también lo califican ante el pueblo de Dios. La iglesia no llama en su propio nombre, sino en el de Cristo. La función de la iglesia es reconocer y admitir el llamamiento de Dios. Y esto lo podemos ver una y otra vez a lo largo de la historia de la iglesia. Particularmente la iglesia primitiva, recordamos cómo el Señor constituyó ancianos en Listra, Iconio y Antioquía. Hechos capítulo 14, versículo 23 dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Antes del último punto con el cual vamos a terminar, quisiera comentar con respecto a esto. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Te das cuenta la importancia de que se levanten dentro de esta iglesia una pluralidad de ancianos? Nunca es bueno que exista a largo plazo un solo hombre administrando una iglesia. Puede suceder lo que vemos en Primera de Juan capítulo 3, se llama autoritarismo, se llama sectarismo. Así que es necesario creerle al Señor y que Él levante los ancianos que Él quiera dentro de esta y de estas iglesias que Él ha levantado. Una pluralidad de ancianos. ¿Sabes cuánta paz le da a un anciano de saber que alguna decisión que se haya tomado dentro del gobierno es correcta o no es correcta? Es una forma de decirle al Señor: Señor, no quiero pecar con respecto a esta decisión. Tu palabra dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Buscando el consejo sabio de otros hermanos sabios. Cuarto y último elemento. Le hemos puesto la oportunidad providencial que culmina en la ordenación. La oportunidad providencial que culmina. Este es muy sencillo. En la providencia de Dios, si te das cuenta, podría pasar algún tiempo en que alguien diga: pues creo que el Señor me ha llamado verdaderamente al ministerio. Después empezamos a ver que hay una confirmación externa por parte de la iglesia. Sin embargo, va a faltar el momento en que se afirme y se lleve a cabo
la ordenación. Repito, puede pasar algún tiempo entre la autoevaluación, la confirmación externa y el momento en que se lleve a cabo la ordenación. Resumiendo este último punto, tenemos la evaluación, confirmación externa que involucra carácter cristiano, experiencia cristiana y dones. Después de esto tenemos que son afirmados cuando se lleva a cabo la ordenación. Podemos decir que aunque un hombre tenga que esperar en los tiempos de Dios para ocupar un cargo de tiempo completo, cuando hay el llamamiento, cuando hay los requisitos que Dios mismo capacita y la iglesia así lo reconoce, tarde que temprano llegará la oportunidad en la providencia de Dios. Y hablando de la providencia de Dios, terminamos con las palabras de John Newton con respecto a esto. John Newton decía así, hablando hacia un joven: lo que evidencia en última instancia que hay un llamamiento verdadero es la oportunidad en la providencia por medio de una cadena de circunstancias que indique los medios, el tiempo y el lugar en el que se debe entrar a la obra. Fin de la cita. Con esto terminamos. Los elementos que son necesarios para el llamado bíblico. Vamos a pasar a la Santa Cena. Recordemos que por medio de la Santa Cena vamos a recordar a Cristo. Cristo fue el que despojó a los principados, Cristo despojó a las potestades, los exhibió públicamente, triunfó Cristo sobre ellos en la cruz y habiendo derrotado a sus enemigos, dice la Escritura, repartió los despojos con el propósito de repartirlos a su pueblo. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo ascendió. Y Cristo, habiendo ascendido al cielo y en esa posición triunfante a la diestra del Padre, ha repartido dones a su iglesia, dones para su unidad, dones para su edificación. Dentro de estos dones, Cristo levanta y establece líderes cualificados para su iglesia. ¿Cuál es el costo de todo esto? El costo de tu redención, la sangre de Cristo. El costo de tener una iglesia local, la sangre de Cristo. El costo de tener pastores que Él mismo ha constituido, todo absolutamente ha sido logrado por Cristo. Así que lo vamos a recordar hoy por medio de esta santa ordenanza. Oremos al Señor. Padre, primeramente, Señor, te damos gracias por la luz que nos da tu palabra con respecto, Señor, a los errores comunes que se cometen, Señor, para pensar que hay un llamado al ministerio. Pero, Padre, también gracias, Señor, porque hay elementos objetivos para saber si hay un llamado, Señor, al ministerio pastoral. Padre, pero para estas cosas, ¿quién es suficiente, Señor? Por eso pedimos, Señor, que sea tu Espíritu, Señor, el que ilumine nuestro entendimiento para aplicar estas verdades en nuestro corazón, Señor, para que sean una realidad en tu iglesia, Señor. Oh Padre, es nuestra oración continua, Señor, que tú levantes, Señor, ancianos y diáconos para esta iglesia, Señor. Es nuestra oración que esta iglesia se constituya de acuerdo al modelo bíblico que tú has establecido, Señor. Oramos, Señor, porque tú cualifiques, Señor, a aquellos que tú has determinado. Oramos, Señor, para que tengan ese carácter piadoso, Señor, Padre, que también viene por gracia de parte tuya. Oh Padre, obra mucho más abundantemente en esta iglesia, Señor, la cual tú has dado, Señor, a tu Hijo Jesucristo, Señor, y el cual dio su sangre por nosotros, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú sigas fortaleciendo esta iglesia, Señor. Y te pedimos también, Señor, que sigas ayudándonos, Señor, a cada uno de los que hoy formamos parte de este liderazgo, para que por medio, Señor, de estas enseñanzas
no solamente, Señor, podamos expresar en qué consiste, Señor, sino que nosotros mismos seamos enseñados, redargüidos, corregidos, instruidos en justicia, Señor, como está escrito, Señor, a fin de que el hombre, Señor, sea enteramente perfecto, el Hijo de Dios, Señor, sea enteramente perfecto en toda buena obra, Señor. Y ese es nuestro anhelo, Señor, ser perfeccionados para la obra del ministerio. Todo esto, Padre, sabemos que es una realidad, Señor, y te pedimos, Señor, que el Espíritu de Cristo ministre nuestras almas, Señor, por medio de esta santa ordenanza. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, dice, lo partió. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, miembros de Comunidad Bíblica de la Gracia, se pueden poner en pie para que los identifiquen los hermanos que van a pasar por los pasillos, y los miembros de Comunidad Bíblica de la Gracia de 2 filas para acá, o no sé si han pasado de hasta 3, pueden pasar a tomar el pan y el vino. Adelante, pueden pasar. Y si Dios lo permite, los que entregaron la solicitud de membresía, esta semana vamos a tener las entrevistas. No falta nadie. Alce la mano allá por el lado izquierdo, en la parte de atrás. Hasta atrás faltan algunos. Y hermanos, recordemos que lo hacemos ciertamente como lo veíamos en Levítico, escuchando la voz de Dios, guardando la santa ordenanza que Él nos ha mandado, pero como lo sabemos es mucho más que una ordenanza, es tener comunión con el Cristo resucitado, es recordar lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros, recordar cómo Cristo derramó hasta la última gota de su sangre por miserables como tú y como yo. Así que es en lo que debemos estar meditando cuando llevemos a cabo en unidad esta santa ordenanza.
Si estamos todos ya juntos en unidad, no falta nadie. Participemos de esta ordenanza. Comamos y bebamos. Amén, hermanos. Amén. Bueno, vamos a ponernos todos de pie y vamos a la página 3 de los himnarios para cantar Sublime Gracia. Perdí
La bendición del Señor y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén.